Parce Domine, parce populo tuo, e in eternum in ascaris nobis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, dispongamos nuestro corazón para celebrar la Eucaristía pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Hoy ofrecemos esta misa pidiendo al Señor que reciba en el paraíso a María Dolores García. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que no permitas que seamos sacudidos por perturbación alguna, ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes, yo, que también soy pastor como ellos y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta de la cátedra de San Pedro Apóstol. Una cátedra es una silla, es la silla donde se sienta el que preside. Esta es la cátedra del obispo. ¿Y por qué se celebra la fiesta de una silla? Suena un poco extraño, porque en realidad lo que representa la cátedra es el poder y la capacidad de enseñar. Es el mandato magisterial que Pedro recibe de parte del Señor. Pedro es maestro en la fe. Nosotros celebramos esta fiesta para recordar que las enseñanzas que recibimos de Pedro no son enseñanzas simplemente de un intelectual o de una persona que se ha sentado a pensar, sino vienen de Jesús. Él ha recibido el mandato y el carisma del Espíritu para hablar de parte de Dios. Como dice el Evangelio, esto no te ha sido revelado ni por la carne ni por la sangre, sino por mi Padre que está en el cielo. ¿Y quién es Pedro hoy? Pedro es Francisco. Francisco es Pedro. Esta fiesta nos hace muy bien celebrarla en un tiempo donde hay mucha confusión, donde hay mucha relatividad, donde todo da lo mismo. No solo afuera de la iglesia, sino también adentro de la iglesia, entre nosotros. Mucha confusión. Pero en medio de esa confusión, en medio de esa oscuridad, nosotros tenemos una certeza. Estamos
en la barca de Pedro. Estamos siguiendo las enseñanzas de Pedro. Tal vez no entendemos. Tal vez nuestro pensamiento o tal vez lo que escuchamos de afuera puede sonarnos más convincente, pero tenemos que escuchar a Pedro. Esto nos ha pedido el Señor. Sobre Pedro, el Señor ha querido edificar su iglesia. Por eso nosotros tenemos la certeza de estar en la verdadera iglesia de Cristo, porque estamos siguiendo a Pedro. Si dejamos de lado a Pedro, si rompemos la comunión con Pedro, nos apartamos de la iglesia de Jesús. Salimos de la barca de Pedro y por lo tanto ya no estamos en la barca de Jesús. Por eso aún en medio de este mar turbulento, donde nuevamente la iglesia tiene que navegar, nosotros podemos descansar tranquilos. Estamos en la barca de Pedro, que es también la barca de Jesús. Estamos siguiendo a Pedro, que es a quien el Señor le ha confiado la tarea de apacentar a sus ovejas, de confirmar en la fe a sus hermanos. Con Pedro todo, estamos en la iglesia. Sin Pedro nada. Hemos perdido el horizonte cristiano. Es a Pedro a quien el Señor le confía la tarea de guiarnos al cielo. Por eso no tenemos que tener miedo de equivocarnos. Estamos siguiendo a Pedro. Vamos en camino al cielo. Pidámosle hoy al Señor especialmente en nuestras oraciones y en esta Santa Misa por nuestro Papa Francisco, por el sucesor de Pedro. Si nosotros vamos atrás en los papas, Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Pablo VI, Juan XXIII y así sucesivamente, vamos a llegar a Pedro. Vamos a llegar a Pedro, indefectiblemente. Es lo que se llama la sucesión apostólica. Por eso, hoy pidamos no solo por Francisco, sino también por la unidad de toda la Iglesia, para que todos podamos seguir a Pedro, para que todos podamos escuchar la voz del pastor y para que los que están afuera también se conviertan, puedan escuchar al pastor, puedan ir por el camino seguro que los lleva al cielo. Que esta sea hoy nuestra oración. Perdón, Señor, misericordia, Padre bueno que nos amas. No quieres dejar caer un pecador, buscándonos vas, amigo buen pastor, viniste a salvar al enfermo y pobre. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu Iglesia, para que alcance la vida eterna, guiada por el apóstol Pedro, cuyo magisterio la mantiene en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación.
Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad y confianza recemos juntos como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Vete a lavar tu ceguera con aguas de Siloé, para que veas que el reino ya ha comenzado a crecer. Vete a lavar tus mentiras con aguas de Siloé, como destello de espejos comienza a resplandecer. Vete y anuncia que reino sus brotes ya empieza a echar, su luz deslumbra los higos, su fuerza nos hace andar. Vete y anuncia que reino sus brotes ya empieza a echar, su luz deslumbra los higos, su fuerza nos hace andar. Vete a lavar tus heridas con aguas de Siloé, para que sean tus luces antorchas vivas de fe. Vete a lavar tus mentiras con aguas de Siloé. Sal a las plazas gritando cantares de renacer. Vete y anuncia que reino sus brotes ya empieza a echar, su luz deslumbra los higos, su fuerza nos hace andar. Vete y anuncia que reino sus brotes ya empieza a echar, su luz deslumbra los higos, su fuerza nos hace andar. Oremos. Dios nuestro, que al celebrar la fiesta de San Pedro Apóstol,
Nos alimentaste con la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Concédenos que este intercambio redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La alegría en el Señor sea nuestra fuerza. Vayamos en paz.